Hola, en el video anterior vimos cómo crear tareas y vimos este ejemplo, cómo utilizar un delay until para crear tareas periódicas en el cual se repiete el tiempo más allá de que las instrucciones puedan demorar distintas cantidades de tiempo. Y teníamos básicamente un programita donde prendíamos un LED durante 500 milisegundos y tenía un periodo total de un segundo. Hoy vamos a agrandar ese programa con la idea de poder agregar más LEDs de manera eficiente, de manera fácil, de manera escalable. De tal forma que, por ejemplo, nosotros teníamos que el primer LED, la primera salida se activaba y desactivaba cada 500 milisegundos. Si agregamos otro LED, vamos a hacer que el tiempo sea el doble, tanto el teón como el periodo. En este caso sería de un segundo. Si agregamos un tercer LED va a ser de 4 segundos y así ir duplicando a medida que agreguemos LEDs, como para ver básicamente cómo implementar argumentos y cómo realizar programas escalables. El ejemplo, vamos a tener definido la cantidad de LED que queramos, lo vamos a definir con una etiqueta de tal forma de que si queremos agregar más o poner menos, simplemente modifiquemos este valor y el resto del programa se acomode automáticamente. Vamos a tener el teón LED base, el tiempo mínimo, digamos, del primer LED y que se enciende por menor tiempo, y también el periodo base. PDMC2Ticks es una macro equivalente a realizar el 500 dividido por tick rate ms. Ambos tienen la misma función. Dependiendo de la situación o de la comodidad, se puede utilizar la macro, se puede utilizar la división. Ambas tienen la función de que este valor reemplace esos ticks por milisegundos. Vamos a definir una estructura donde vamos a tener el número de pin de este tipo de datos, GPOINType, que es el número de pin en base al SP32, y estos dos tiempos que están definidos también como tick type, donde vamos a tener el tiempo on y el periodo. Básicamente el ciclo de trabajo o el tiempo de UTI y el periodo. Esta estructura nos va a permitir a nosotros definir o pasársela, mejor dicho, a las tareas y poder automatizar un poco el proceso de creación de tareas. Luego vamos a tener variables globales, los pines, un arreglo de pines, donde vamos a ir colocando los pines, donde vamos a conectar cada uno de los LED. Desde el primer LED, el que demora menos tiempo, y así, este va a demorar el doble de tiempo, este el 4 veces más, y así sucesivamente. Fíjense de vuelta, acá tenemos pines, un arreglo en base a NLEDs. Si nosotros agregamos un LED, deberíamos modificar la etiqueta y acá agregar el pin donde se conectaría dicho LED. También creamos un arreglo de estas estructuras de tal forma de que cada LED después va a tener su número de pin, su tiempo y su periodo. Y vamos a crear también una estructura de tiempos. Y acá viene lo importante, fíjense, prototipo de las funciones. Vamos a crear un solo prototipo de función, que va a ser la tarea de destello, pero en realidad vamos a tener una tarea por cada LED. ¿Cómo funciona esto? Simple. En el app main vamos a crear mediante un for, que va a ir de 0 a la cantidad de LED que deseamos. Primero vamos a inicializar cada variable del LED, de la estructura del LED, a la estructura de LEDs. Y, o sea, en la primera vuelta va a ser al LED 0.pin, le vamos a asignar el pin 0, es decir, el 25. A LED 0 tiempo le vamos a asignar el teón, 500 milisegundos, por la potencia de i al cuadrado. ¿Por qué hacemos esto? Porque la potencia de 2, de 2, perdón, no al cuadrado, no, 2 a la 0. La potencia de 2 a elevado a un número me va permitiendo siempre hacer el doble de dicho valor. 2 elevado a la 0 me va a dar 1. En la siguiente vuelta, 2 elevado a 1 me va a dar 2. Por lo tanto, T1 voy a multiplicarlo por 2. En la tercera vuelta, 2 elevado a la 2 me va a dar 4. Por lo tanto, voy a tener
4 veces más. Y así voy duplicando por cada vuelta del for tanto el t-on como el periodo. Esto es muy importante, es una buena forma de automatizar este proceso de ir duplicando tiempos. Y luego también dentro del for creamos la tarea. Creamos la tarea destello con el nombre de destello. El stack vamos a utilizar el mínimo, porque lo único que vamos a hacer es prender y apagar LEDs. Y le vamos a pasar como parámetro, le vamos a pasar el arreglo, o mejor dicho, más que el arreglo, le vamos a pasar la posición y del arreglo, la dirección de memoria de la posición y del arreglo de la estructura. Entonces acá nosotros, acá dentro le estamos pasando, fíjense, marcamos esto, se me marca todo esto. Estamos pasando estos tres valores en la primera vuelta de la estructura 0. Es decir, en la primera vuelta le vamos a pasar el primer pin, le vamos a pasar 500 y le vamos a pasar 1000. En la segunda de vuelta le vamos a pasar el segundo pin, le vamos a pasar 1000 y le vamos a pasar 2000. Y así por cada vuelta. Y a la prioridad también le vamos a sumar. A la prioridad mínima le vamos a sumar 1 para que la tarea de menor prioridad sea más alta que la prioridad mínima. Y le vamos a sumar i, de tal forma que la primera vuelta la prioridad va a ser 0, más 1, 1. La segunda vuelta va a ser 2, la tercera vuelta va a ser 3 y así. De tal forma que mayor cantidad de vueltas pasen, mayor prioridad tenga. Se puede hacer también de otra forma. ¿Cuál es el enfoque que le di en este caso? Es que tareas que se ejecutan menor tiempo tengan mayor prioridad. ¿Por qué? Porque se ejecutan cada, por ejemplo, en la tercera vuelta se va a ejecutar cada 4 segundos, o mejor dicho, cada 2 segundos. Por lo tanto, más vale que cuando llegue el tiempo tenga la posibilidad de ejecutarse, no dependa de otras tareas que se están ejecutando más tiempo, y luego, en el tiempo que están en el delay, el resto de las tareas de menor prioridad puedan ir ejecutándose. Esa es un poco la lógica en este caso. ¿Y qué pasa acá? Fíjense que por más de que tengamos una sola tarea, cada vez que se llama a XTaskCreate se crea una nueva tarea. Esto es muy importante, se crea una nueva tarea que tiene el mismo nombre, hace referencia a la misma función pero con distintos parámetros. Y obviamente por cada vuelta vamos a chequear si hay un error o no. Esta es otra forma de chequear un error. Si XTaskCreate retorna un valor, que es el valor definido en baseType-t, tiene una estructura básicamente, y ese valor nosotros lo guardamos en una variable. Si esa variable es igual a pdsetFile, que sería false básicamente, significa que hubo un error al crear la tarea. Entonces, bueno, acá imprimimos un mensaje y dejamos dentro. Si esto me da pdf true o pdf true o pd ok, no entra el if, significa que se pudo crear la tarea y sigue creando el resto. Y en la tarea que hacemos, básicamente, tarea de destello, fíjense que acá recibimos el parámetro y como siempre es un puntero a void, nosotros debemos convertir ese void y darle un formato. ¿Cómo lo hacemos? Este parámetro que recibimos le vamos a hacer un casteo, siempre que pongamos nosotros algo entre paréntesis, previo a una variable, significa que casteamos, significa que convertimos esta variable a este otro tipo de datos. Este puntero a void, nosotros lo vamos a convertir en un puntero a la estructura let y lo vamos a almacenar en este otro puntero. ¿Por qué trabajamos con puntero? Porque no podemos asignar estructuras entre sí, sino que debemos hacerlo a través de punteros. Y después, mediante este puntero, nosotros vamos a poder trabajar dentro de cada estructura. Fíjense que acá vamos a activar LED pin, es decir, vamos a activar la salida correspondiente a dicho pin como salida. Y vamos a hacer el resto del programa tal cual. Obtenemos la cuenta de ticks desde que se inició el sistema operativo. Encendemos LED pin. Esperamos LED tiempo on. Apagamos LED pin. Y esperamos con un delay until desde este tiempo
para LED periodo, con este periodo. Entonces, la primera vuelta se va a crear una tarea para el pin 0 del arreglo, que en nuestro caso sería el 25, y va a esperar 500 milisegundos y el periodo va a ser de un segundo. Después, la segunda vuelta del for de arriba, vamos a crear otra tarea donde vamos a tener el siguiente pin del arreglo, vamos a tener un segundo y acá vamos a tener 2 segundos de periodo. Y así, por cada vuelta del for se crea una nueva tarea, pero con distintos parámetros. De esta forma, podemos utilizar una misma estructura de tarea, pero con diferentes parámetros para hacer un código escalable y mucho más sencillo. El resultado, aquí lo tenemos. La primera tarea, vamos a tener 500 milisegundos y un segundo. La segunda tarea vamos a tener un segundo y 2. La tercera tarea vamos a tener 2 y 4. Bueno, acá no me llegó a dibujar todo, pero vamos a tener 2 y 4. Y así si nosotros agregamos nuevos pines.